Buenas noches compañeros, mi nombre es Agustín Abbott, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a hacer un ejemplo de lo que es teorema de Norton, correspondiente a la asignatura de Circuito Eléctrico 1 que imparte el ingeniero Mario Vega en la sección de I700. El teorema de Norton nos dice que todo circuito lineal, por muy grande que sea, se puede reducir a un circuito equivalente de Norton, que va a consistir de una corriente independiente una fuente de corriente independiente en paralelo con lo que es una resistencia que se llama resistencia de Norton. Eso nos va a servir para poder encontrar de una manera más simplificada lo que es la parte de lo que son voltajes, corrientes y potencia de lo que es una resistencia en sí de un circuito bastante complejo. Lo puedo reducir a este circuito más sencillo, en el cual esa resistencia yo lo voy a llamar RL. El teorema de Norton viene siendo una derivación de lo que es el teorema de Thevenin. Por ende, yo puedo decir que la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. Para poder explicar esto ya de una manera más práctica, vamos a ver un ejemplo para poder aclarar lo que es el teorema de Norton. Bueno compañeros, este es nuestro circuito de ejemplo que tenemos para poder mostrar lo que es el teorema de Norton. Como le había mencionado, el teorema de Norton viene siendo una derivación de lo que es el teorema de Thevenin. Entonces hay ciertos pasos que nosotros seguimos para poder encontrar los valores tanto de corriente de Norton y resistencia de Norton, que son similares a las de Thevenin. Primero vamos a encontrar lo que es la resistencia de Norton visto de las terminales A y B. En este caso vamos a seleccionar la resistencia de 4 ohmios. Entonces, para encontrar dicha resistencia de Norton tenemos que eliminar la resistencia del circuito y ponerlo en circuito abierto. Entonces aquí vamos a poner terminal A y aquí vamos a poner la terminal B. Este es el primer paso para poder encontrar la resistencia de Norton. Posterior a eso tenemos que apagar fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Las fuentes de corriente las hacemos en circuito abierto, entonces simplemente la eliminamos del circuito, y las fuentes de voltaje las cortocircuitamos. Entonces esta de voltaje vamos a quitarla de acá y vamos a hacer lo que es un cortocircuito aquí. Entonces luego de que quedamos acá, pues vamos a encontrar lo que es la resistencia de Norton, que es la resistencia equivalente al circuito sin las fuentes y sin la resistencia que vamos a evaluar, y va a ser la resistencia equivalente que quede. En este caso podemos ver acá que al cortocircuitar lo que es la fuente de voltaje, pues queda en paralelo este cortocircuito con esta resistencia de 12 ohmios. Entonces esta resistencia se eliminaría porque aquí hay un cortocircuito y es como que la resistencia esté amarrada y pues obviamente no está haciendo nada. Siguiendo acá, analizando el circuito, esta resistencia de 10 ohmios de igual manera no pasa ningún tipo de corriente acá, entonces también se eliminaría de lo que es el circuito en este caso. Y solamente nos quedaría la resistencia de 3 ohmios y 6 ohmios, que son las únicas resistencias que están conectadas a las terminales A y B, de donde estamos queriendo encontrar lo que es la resistencia de Norton. Entonces, si vemos estas dos resistencias, están en serie. Entonces vamos a encontrar la resistencia de Norton. En este caso sería resistencia de Norton va a ser igual a 3 ohmios, porque están en serie, más 6 ohmios. Entonces, resistencia de Norton nos quedaría igual a 9 ohmios. Esa sería nuestra resistencia de Norton. Entonces, ahora vamos a encontrar lo que es la resistencia lo que es la corriente de Norton. Bueno compañeros, ahora vamos a encontrar lo que es la corriente de Norton. Para encontrar dicha corriente volvemos a activar lo que son las fuentes tanto de corriente como de voltaje y vamos a hacer un cortocircuito en las terminales A y B de la resistencia que nosotros quitamos. Entonces aquí vamos a hacer un cortocircuito para poder encontrar la corriente de Norton. Entonces luego que nosotros hicimos el cortocircuito podemos ver que la corriente de Norton viene siendo la corriente que va a pasar por la resistencia de 6 ohmios. Entonces, para encontrar dicha corriente, vemos que aquí entra una corriente de 0.5 amperios a este nodo. Entonces, quiere decir
que aquí hay dos resistencias en paralelo, porque tienen dos puntos en común. Entonces aquí para encontrar la corriente que pasa por los 6 ohmios, vamos a aplicar lo que es divisor de corriente. El divisor de corriente en este caso nos dice que la corriente en la resistencia de 6 ohmios va a ser igual a la fuente independiente de voltaje, el valor que es 0.5 amperios, por la resistencia opuesta que está en paralelo, en este caso que es la de 3 ohmios. Y esto lo vamos a sumar, la suma de las dos resistencias, esto entre la suma de las dos resistencias que sería 9, sería de 0,17 amperios. Entonces esta corriente de la resistencia de 6 ohmios sería nuestra corriente de Norton. Entonces el circuito equivalente nos quedaría. Bueno compañeros, este es nuestro circuito equivalente. Aquí está nuestra corriente de Norton equivalente, que es de 0,17 amperios en paralelo con la resistencia de 9 ohmios, que es la resistencia de Norton, y conectada en paralelo a nuestra resistencia de RL que cogimos, que es la resistencia de 4 ohmios. Pasamos un circuito algo complejo, un circuito sencillo de resolver para poder encontrar las incógnitas que nos están pidiendo, que en este caso es la corriente de la resistencia de 4 ohmios, su voltaje y la potencia que en este caso suministra o consume la resistencia, en este caso es de consumo. Entonces primero vamos a encontrar la corriente que pasa por acá en la resistencia de 4 ohmios aplicando lo que es divisor de corriente. Entonces la corriente en la resistencia de 4 ohmios va a ser igual al producto de la corriente fuente, que es 0,17 amperios, por la resistencia en este caso de Norton, que es 9 ohmios, dividido la suma de ambas, en este caso sería 13 ohmios. Entonces este resultado nos daría, tenemos 0,17 por 9 entre 13, tenemos un resultado de 0,12 amperios. Esta sería nuestra primera respuesta que vamos a poner acá, que la corriente I sub 4 viene siendo 0,12 amperios. Ya que nosotros tenemos la corriente I sub 4, pues ya podemos encontrar lo que es su voltaje por medio de la ley de Ohm, que vamos a aplicar ahorita. La ley de Ohm nos dice que el voltaje viene siendo igual a la intensidad por la resistencia. En este caso la intensidad de la I sub 4 viene siendo 0,12 y su resistencia, su valor viene siendo lo que son 4 ohmios. Entonces resolviendo esto en la calculadora, el resultado nos da 0,12 por 4, 0,48 voltios. Ese sería nuestro resultado de voltaje, ¿no? 0,48 voltios, y lo ponemos por acá, 0,48 voltios. Luego nos piden encontrar lo que es la potencia suministrada, consumida en este caso por parte de la resistencia. Entonces nosotros sabemos que potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces el voltaje en este caso de la resistencia de 4 ohmios es de 0,48 voltios, y esto lo vamos a multiplicar por su corriente, que es 0,12. Entonces resolviendo aquí en la calculadora, el resultado nos va a dar 0,48 por 0,12. Entonces la potencia nos da igual a 0, aproximado 0,06 watts de potencia. Esta es la potencia consumida por parte de lo que es la resistencia. Entonces, con este ejemplo, compañeros, nosotros podemos ver que el teorema de Norton, igual que el de Thevenin, nos facilita el hecho de poder encontrar valores de como sea corriente, voltaje, potencia en resistencias, sin necesidad de hacer cálculos como ley de voltaje, supernodos o supermallas, y de repente hacer un circuito muy grande, un análisis muy grande, lo podemos reducir a algo muy pequeño utilizando este teorema.